Buenas tardes, mi nombre es Gladys Zarza y en esta ocasión vamos a explicar los términos de planimetría. Como en un principio, la anatomía, eh, ciertos investigadores, para que no haya confusión en tanto la ubicación de los órganos o direcciones, se especificaron diversos términos. En este caso, vamos a empezar por lo que es la posición. La posición la escribieron como una posición anatómica convencional para que no haya confusiones, como lo había mencionado, de dirección, de ubicación y sea más fácil para los especialistas o los médicos. En este caso, la posición anatómica empieza por los pies, que es a la altura de los hombros. Las manos van a ser hacia los lados con las palmas viendo hacia enfrente. La cabeza va a ser de la misma manera viendo hacia enfrente y de esta manera vamos a poder hacer la localización ya sea de los órganos o de los distintos planos o ciertas ubicaciones. En este caso vamos a empezar por términos como por ejemplo superior, que es más hacia la cabeza, puede ser superior o craneal. Por ejemplo, los ojos están superiores a lo que es la boca. Inferior, que va a ser caudal o más hacia los pies. En este caso, sería las rodillas están más inferiores que lo que es la cadera. Posteriormente tenemos otro término que es anterior. En este caso se va a poner en el plano que es frontal. En esta parte, por ejemplo, el ombligo lo tenemos en la parte frontal de nuestro cuerpo. Posterior, que es en la parte, por favor, en la parte dorsal de lo que es el cuerpo. Por ejemplo, las vértebras están posteriores a lo que son las costillas. Posteriormente tenemos otro término que es medial, que en este caso se refiere a nuestra línea media, ya sea en el plano, ahora sí, valga la redundancia, medio, o por ejemplo, que son las vértebras, están en un plano medio en posterior. Después tenemos otro término que es lateral, en este caso que se encuentra más distante a lo que es la línea media. Por ejemplo, el brazo lo tenemos lateral a lo que es el corazón. Superficial, que se refiere que está más al externo, a lo que es, por ejemplo, los ojos son más superficiales que los músculos. Otro término es profundo, que por ejemplo sería más hacia lo que es interno. En este caso sería el hígado, es más profundo que las costillas. Posteriormente tenemos otro que es proximal. En este caso, este término se refiere a que es más próxima ya sea a lo que es a la línea media o a lo que es el tronco. En este caso, tenemos que el brazo es más próxima a lo que es el tronco que los pies, por ejemplo. Distal se refiere a la inversa, que es que está más alejado del tronco. En este caso, los dedos del pie están más alejados a lo que es el tronco o el tórax. Mediano es otro término que se refiere a lo que es más a lo que va a la línea media. Tenemos otro que es intermedio, que está entre dos estructuras. Por ejemplo, el corazón está entre los dos pulmones. Tenemos otro que es interior, que se refiere ahora sí que a lo interno, valga la redundancia, que por ejemplo sería
el cerebro está interno a lo que son los huesos del cráneo. Exterior se refiere a lo más superficial. Por ejemplo, el cabello lo tenemos superficial a lo que es la piel. Homolateral o ipsilateral se refiere a que está del mismo lado del cuerpo. Por ejemplo, el brazo izquierdo lo tenemos del mismo lado que la pierna izquierda. Contralateral ahora se refiere al lado opuesto de lo que es el cuerpo. Por ejemplo, el brazo derecho lo tenemos contralateral a lo que es la pierna izquierda, por ejemplo. Apical se refiere a un término o la punta de una estructura, que por ejemplo tenemos un tumor en el ápice del pulmón, que es en la parte superior del mismo. Y basal se refiere a un término que se usa para describir una función, que por ejemplo tenemos la temperatura basal, que esta se da en reposo cuando ya se haya descansado más de 5 horas. Bien, ahora vamos a comenzar con los términos de movimiento. El movimiento se basa básicamente entre la unión de dos articulaciones o de dos huesos. Por ejemplo, tenemos el movimiento de flexión, que es, vamos a tener una flexión en este caso, por ejemplo, de codo. En una extensión, que sería viceversa, que sería extensión de codo. En una aducción, que es a lo más centro de lo que es el cuerpo. Una abducción, que es alejado del cuerpo. Una rotación, en este caso tenemos dos, que sería rotación externa y rotación interna. La rotación externa la vamos a tener de esta manera, pidiéndole al paciente que abduza su hombro y lo haga hacia arriba. Posteriormente vamos a bajarlo y de esta manera vamos a tener lo que es la rotación interna. La circunducción, que son círculos, ya sea de una articulación o en este caso sería circunducción de hombro. Vamos a tener la supinación, que en este caso son movimientos de la mano, que es, vamos a pedirle al paciente que haga la supinación de la mano. Pronación, que en este caso sería opuesto. La flexión plantar, que es viendo hacia el piso. Vamos a tener lo que es la flexión dorsal, que es viendo hacia lo que es el cuerpo. Puede ser ya sea flexión plantar o dorsiflexión, y flexión dorsal o plantiflexión. Vamos a tener lo que es la inversión del cuerpo hacia adentro del pie. Inversión. Vamos a tener lo que es hacia afuera del pie, que esta sería la eversión. La protrusión, que en este caso es de la mandíbula. La protrusión la vamos a tener que va a ser haciendo la mandíbula hacia enfrente. La retropusión, que es hacer la mandíbula hacia atrás. Y vamos a tener movimientos específicos de los dedos, que es la oposición de cada dedo, o la reposición, que es volverla de esta forma de la posición a la forma anatómica de lo que son los dedos. Ahora bien, pasamos a explicar lo que son las líneas convencionales del tórax, que estas nos van a ayudar a ya sea la exploración física normal o anormal de lo que es el tórax. Vamos a tener ciertas divisiones o ciertos pliegues que tenemos que revisar, que por ejemplo tenemos lo que son la línea media, que va a ser lo que es del plano medio del tórax, las líneas medias claviculares, que va a ser precisamente a lo que es la mitad de la
de la clavícula, en este caso sería esta parte de aquí, en esta parte de aquí, en la vista anterior. Posteriormente vamos a tener que es en la vista lateral, alza tú el brazo, que en este caso vamos a tener lo que es la línea anterior axilar, que va a estar en lo que es el pie de la axila, en esta parte de aquí. Vamos a tener lo que es la línea media, axilar media, perdón. En este caso se va a encontrar en lo que es la fosa axilar. Y vamos a tener lo que es la línea media posterior, que va a ser en el pliegue posterior de la axila. Posteriormente, en la vista posterior, vamos a tener lo que son la línea escapular, que en este caso va a estar en lo que es el ángulo de la escápula. En esta parte de aquí es en donde lo que va a pasar. Y la otra que va a ser en el plano medio, que va a pasar en las vértebras, en las espinas de las vértebras como tal. Muy bien. Ahora bien, vamos a explicar lo que son las líneas del abdomen. En este caso, se va a dividir de la línea media, que es a partir de la línea media de lo que es el cuerpo. Vamos a tener que lo que son las líneas medioclaviculares, como hace rato mencionamos, va a partir de lo que es a la mitad de las clavículas hasta los pliegues inguinales. Vamos a tener lo que es el plano transpilórico, que este se va a encontrar aproximadamente a lo que es el noveno cartílago de lo que son las costillas. Posteriormente vamos a tener lo que es el plano subcostal, que es, va a estar inmediatamente abajo en el décimo cartílago de lo que era el plano transpilórico. Posteriormente vamos a tener lo que es el plano transtubercular, que se va a encontrar a nivel de lo que es L5 y va a pasar por los tubérculos ilíacos, que es aproximadamente en esta parte de aquí. Posteriormente tenemos el plano interespinoso, que este se va a encontrar y va a aparecer en lo que son las crestas ilíacas superiores. Y se va a dividir en 9 cuadrantes, esto más que nada para que se sepan lo que son las ubicaciones de cada de los órganos y si hay alguna enfermedad, poder localizarlo rápidamente. Se va a dividir en 9 cuadrantes de esta manera y vamos a tener en este lado, que es el hipocondrio derecho, el epigastrio, hipocondrio izquierdo, la región umbilical, flanco derecho, perdón, flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio, y vamos a tener lo que es la fosa ilíaca izquierda. Bien, eso sería todo por el momento. Gracias.